Continuando con la solución del ejercicio 68, vamos a resolver los ejercicios del 7 al 13 del libro de álgebra de Baldor. Son ejercicios de los diferentes tipos de productos notables. Bien, vamos a resolver el número 7 y aquí tenemos a más b menos 1 multiplicado por a más b más 1. Bien, tenemos que agruparlo y nos quedaría de la siguiente manera. Sería a más b menos 1 que multiplica a más b agrupado más 1. Bien, ahora ya tiene la forma de una diferencia de la multiplicación por su diferencia. Entonces aquí pondríamos el cuadrado del primero, es decir, a más b elevado al cuadrado menos el cuadrado del segundo término. 1 por 1 sería 1. Entonces desarrollo esto y me quedaría el cuadrado. Este es un binomio elevado al cuadrado. Entonces el cuadrado del primero sería a cuadrado más el doble producto del primero, que es a, por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es b al cuadrado menos 1. Ahora ya lo saco del signo de agrupación y tendría a cuadrado más 2a por b más b cuadrado menos 1. Este sería mi resultado del ejercicio 7. Ahora vamos a resolver el ejercicio 8 y tenemos 1 más b elevado al cubo. Y esto sería igual al cubo del primero más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término. Entonces aquí resolviendo 1 por 1 por 1 me da 1. 1 al cuadrado es 1, por 3 son 3, por b sería más 3b. Ahora voy a multiplicar aquí 3 por 1 por b, me daría 3b cuadrado. ¿Por qué? Porque este se eleva al cuadrado, más a b al cubo, pues nos daría b al cubo. Este sería el resultado de mi ejercicio número 8. Vamos a resolver el ejercicio 9 y aquí tenemos a al cuadrado más 4 multiplicado por a al cuadrado menos 4. Aquí, como podemos ver, tenemos una diferencia de cuadrados por el signo. Entonces aplico la regla y me dice que es el cuadrado del primero, que es esto elevado al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término, que es 4 elevado al cuadrado. Entonces a a la 2 por a a la 2 me da a la 4 menos 4 por 4 me da 16. Este es nuestro resultado del ejercicio 9. Vamos con el número 10 y aquí tenemos 3 por a por b menos 5x cuadrado elevado al cuadrado. Bien, aplicamos la regla. Este es un binomio al cuadrado con un signo negativo en medio, entonces es el cuadrado del primer término, que es 3a por b elevado al cuadrado, menos el duplo del primero por el segundo, es decir, 3 por a por b multiplicado por 5x al cuadrado, más el cuadrado del segundo, que sería 5x al cuadrado, esto elevado al cuadrado. Resolvemos y sería 3 por 3, 9 a cuadrado b cuadrado. 2 por 3 son 6, por 5 son 30, que multiplica a por b por x al cuadrado.
5x cuadrado sería 5 por 5, 25. X a la 2 por x a la 2 nos da x a la 4. Este sería el resultado de nuestro ejercicio 10. Vamos a resolver ahora el número 11 y tenemos a por b más 3 multiplicado por 3 menos a por b. Bien, en este ejercicio vamos a tener que ordenarlo para que nos dé la forma. Entonces, ordenándolo, ponemos 3 más a por b multiplicado por 3 menos a por b. Ahora sí ya podemos ver que es un binomio multiplicado por su diferencia. Y sería el cuadrado del primero, 3 elevado al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que es ab elevado al cuadrado. Bien, resuelvo y me daría 3 por 3, 9, menos a por b sería a cuadrado por b cuadrado. Este sería nuestro resultado del ejercicio número 11. Vamos a resolver ahora el número 12 y tenemos 1 menos 4a por x elevado al cuadrado. Este es un binomio al cuadrado con un signo negativo, entonces sería el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, que es 4a por x, más el cuadrado del segundo, que es 4a por x elevado al cuadrado. Resolvemos y tenemos 1 por 1, 1, menos 2 por 1, 2, por 4 me da 8, a por x, más 4 por 4, 16, a la x por a la x me da a cuadrado x cuadrado. Este sería nuestro resultado del ejercicio número 12. Vamos a resolver el último ejercicio, el número 13. Y aquí tenemos 13 es a al cuadrado más 8 multiplicado por a al cuadrado menos 7. Aquí, como podemos ver, esta es una multiplicación de binomios de la forma x más a por x menos b. Entonces vamos a multiplicar y nos quedaría este por este según la regla y tenemos a la 4. Luego vamos a multiplicar este por este y luego este por este. Entonces nos quedaría 8 por a cuadrado sería más 8 al cuadrado, menos 7 por a cuadrado sería menos 7 a cuadrado, y por último vamos a multiplicar estos dos términos. Más por menos me da menos 7 por 7 49, 7 por 8 56. Reducimos términos semejantes y nos quedaría a la 4 más a al cuadrado menos 56. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 13. Si tuviste alguna duda respecto de los ejercicios, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios y te veo en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.